Y me dice el Señor, hay gente que está llevando cargas pesadas que no son de ellos. Por eso hay gente que ha estado físicamente, espiritualmente estoy viendo ese maletín, pero físicamente hay gente que está con dolor en la espalda, dolor lumbar. Ya, dice el Señor en su palabra, venid a mí los que están cargados, trabajados, acongojados, afligidos, adoloridos, y Él te va a dar descanso. Suéltese. Simbólicamente hablo, dile, Señor, yo quito este maletín ya. Estas cargas que me están oprimiendo, estas cargas que cada día, Señor, siento el peso, Señor. Espíritu de peso, suelta ahora mismo, en el nombre de Jesús. Suéltala, suéltala. Suéltala, hijo, suéltala, hija. Dile, Señor, yo hoy me desprendo. Yo hoy me deshago de toda carga, Señor. Hoy te entrego todas mis dificultades, te entrego mis preocupaciones, te entrego mis temores, te entrego mis miedos, te entrego todo, Padre, porque tú vas a hacer. Amén. Dale gracias, pase tu manito, dile gracias, Señor. Ponte la manito en el corazón, dile, Señor, yo te pido que esa palabra que va a ser expuesta haga el efecto que tú quieres en mi corazón. Y que pueda producir al 100%, Señor, en el nombre que sobre todo nombre. Gracias, mi Espíritu Santo, gracias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job. Job, amén. El libro de Job, capítulo 42, versículo 10, amén. Las almitas, si se pueden sentar acá un momentico al frente, se sientan, oye. Todo el que se pueda sentar acá al frente, ¿sí? Dile que está a tu lado, hemos podido vencer en esta mañana. Hemos podido vencer en esta mañana. Amén. Qué contentamiento tiene el Padre de los hijos. Qué contentamiento. Amén. Job capítulo 42, versículo 10. Y cuando tengas la palabra, me dices amén. 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 Capítulo 42, verso 10. Cuando lo tengan, dicen amén. 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 Y siempre que leo la palabra del Señor, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de quién? De Job. Puedes sentarte. ¿Qué quitó Jehová? ¿Y qué aumentó? Todas las cosas que habían sido. El doble, ¿verdad? Sí, el doble. De todas las cosas que habían sido. Si dice que habían sido es porque le fue ¿qué? Dado. Le fue quitado, ¿verdad? Quitado. Y cuando yo leí esta palabra decía, Señor, ahora entiendo por qué tú dices que este es el mes 9, el mes del alumbramiento. El mes de dar a luz las cosas que de pronto tú pensaste que ya estaban muertas. Es el mes de recuperar. Dile que está a tu lado. Es el mes de recuperar. Es el mes de recuperar. Y cuando yo leía la palabra del Señor, aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y el Señor me hablaba de restauración. Amén. Amén. ¿Cuántos están preparados para la restauración? Amén. Y dice que la restauración aumentada de la fortuna de Job. Pero si tú te das cuenta, Job le había sido quitado ¿qué? Todo, absolutamente todo. Y cuando yo leí esta palabra, yo estoy viendo aquí que Dios está revelando el propósito de Dios para todos nosotros como creyentes. Amén. Amén. Aquí se dio un cumplimiento. Este es el año 2024, año de cumplimiento, año de visitación. Mis hijos, me escuchen, yo ayer estaba un poco como que yo me sentía como con presión. Y el Señor me dijo, vamos a entrar a un mes donde vamos a estar bajo presión de las tinieblas. Se va a hacer más fuerte lo que vamos a sentir. Por eso hay gente que se está sintiendo en desosiego, como desesperada. Yo no sé
Hay cosas en tu vida que están pasando, que están sucediendo. Y tú dices, bueno, pero Señor, ¿qué es lo que está pasando? Es lo contrario a lo que el Padre ha establecido. Ha dicho para este año. Yo me siento agobiado, me siento triste, me siento sin fuerza. Si tú dijiste que es el año del cumplimiento. De pronto sí se sintió Job, ¿verdad? Job no comprendía. Job no entendía. Pero debíamos entender que Él nunca permite que los creyentes sufran sin un propósito espiritual. Amén. Hay un propósito en ese sufrimiento. Hay un propósito en ese problema. Hay un propósito en esa adversidad. Hay un propósito en esos recursos que de pronto no los estás viendo materializados, ¿verdad? Amén. Pero lo importante es que nosotros como creyentes debemos confiar. No importa la circunstancia. No importa los vientos contrarios. No importa quién se levante. No importa el enemigo que te quiera hacer creer lo contrario. Si le vas a dar un aplauso, hazlo fuerte. Amén. Tú debes saber que su perfecta voluntad, amén, y su perfecta justicia hará lo que eternamente sea mejor para nosotros. Amén. Amén. Y esto me dio a entender a mí cuando yo leía esta palabra, que no importa qué pena, qué aflicciones, qué dolor, qué sufrimiento estemos atravesando los fieles. Amén. Porque el estar aquí representa que tú eres fiel. Amén. Amén. Gloria a No Dios. importando la lluvia, no importando los truenos, no importando la dificultad, ¿verdad? Amén. Dios está mirando tu perseverancia. Amén. Dios está mirando tu constancia. Amén. Por eso dice la Biblia aquí: habéis oído de la paciencia de Job. ¿Tuviste la paciencia de Job? Oye, se necesitó paciencia. Mucha. Amén. Amén. Y la paciencia no lo dejó en vergüenza. Amén. Con esperanza contra venganza, contra esperanza. Amén. Dice: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Mis hijos, el Señor es compasivo. El Señor es misericordioso. Y la paciencia que tú tienes, ¿cuántos tienen paciencia aquí? Eso es un fruto, ¿sabes? Amén. Amén. Y esto es lo que indica lo que constantemente nosotros debemos ser por medio de las pruebas. Amén. No es fácil en medio de una prueba donde te has quitado todo, tú mantenerte. No es fácil en medio de un proceso, Amén. ¿verdad? Tú mirar a Dios. Mis hijos, no es fácil. Y el Señor nunca nos dijo que este camino iba a ser fácil, ¿verdad? Y es ahí donde Job, en medio de las diferentes, de las dificultades, fue ahí donde Dios le demostró el amor a Job. Amén. Fue ahí donde en medio de la dificultad, y no sé cuál dificultades está pasando, pero ten la certeza que Dios es el que te sustenta. Dios es el que te alimenta. Dios es el que es tu socorro, tu amparo, tu pronto auxilio en medio de la tribulación que tú estás atravesando. Y cuando yo leí esa palabra, yo entendí que las aflicciones que estamos pasando en este tiempo presente no son comparadas con la gloria que ha de manifestarse en tu casa, manifestarse en tus hijos, manifestarse en tu economía. Amén. Dice la Biblia que fue Job restaurado. Amén. Amén. Pero los buenos restaurados son los que lo injuriaron. Porque Job fue calumniado, Job fue injuriado, Job fue criticado. Amén. Pero dice que el Señor le devolvió el doble. Cuando él qué, y aquí quiero llevar el mensaje. Cuando él qué, cuando él oró por quién, por sus amigos. ¿Y qué hicieron sus amigos en el momento que lo vieron? Que todo le había sido quitado, le dieron palo. Amén. Porque los mayores amigos de tu propósito son tus enemigos, los que te calumnian, los que en vez de decirte vamos, levántate, siempre van a tener una palabra para golpearte, para seguir golpeándote. Amén. Amén. Y dice, ¿quién fue prosperado cuando él oró? No fueron sus amigos, ¿verdad? No. ¿Fue quién? Job. Porque la prueba era para quién. Para Job. Para Job. Tú no has entendido el propósito. Todo eso que estás pasando tú no te estás yendo en contra de las personas equivocadas. Dios te está procesando. Dios te está llevando a pruebas. ¿Sabes para qué? Porque es a través de las pruebas donde Dios es la plataforma para Dios dimensionarte. Amén. Amén. Esos enemigos que se han levantado contra ti son los mejores amigos del propósito tuyo. ¿Sabes, iglesia, que el corazón de Job era diferente de sus amigos? Amén. Amén. Tú y yo marcamos la diferencia. Tú y yo debemos marcar
indiferencia ante que a quienes nos persiguen, ¿verdad? Amén. Quienes vamos a ser bendecidos. Iglesia, si tú entendieras lo que el Señor quiere en medio de todo esto que está pasando, el único propósito de esa prueba, el único propósito de ese proceso que estás viviendo es porque Dios quiere bendecirte. Amén. No a tus enemigos, entienden, te está yendo a las personas equivocadas. Amén. Amén. Por eso Él dice, bendice a los que te ¿qué? Te maldicen. Él dice, ora por los que te persiguen, ora por los que te ultrajan. Van a haber en este caminar personas que no van a querer nada contigo. Y esta es la parte clave de este mensaje. Personas que se van a levantar en contra tuya. Amén. Amén. Pero el Señor me dijo, dile a la iglesia, háblale del corazón de Job. Así me dijo el Señor. Y el Señor mío, otra vez Señor del corazón. La vez pasada hablamos sobre ¿qué? ¿Cuál fue el mensaje? Guarda tu corazón. Amén. Y el Señor me dijo, habla del corazón de Job. Habla de cómo él oró por aquellos que lo perseguían, aquellos que lo señalaban. Dile a la iglesia, ¿qué tipo de corazón tenía Job? Pregúntenme, ¿qué tipo de corazón tenía Job? ¿Qué tipo de corazón tenía Job, madre? Job tenía un corazón inalterable por los hombres. Job tenía un corazón atado al amor de Dios. Job tenía un corazón sujeto a la palabra de Dios. Job tenía un corazón atado a los preceptos divinos de Dios, a sus leyes, a sus normas, a sus estatutos. Amén. Job tenía un corazón abierto para Dios. Job tenía un corazón íntegro a Dios. Job era íntegro a Dios, no a los hombres. Amén. Maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso Job no permitió que ningún hombre, tú no debes permitir que ningún hombre afecte el propósito con el cual tú estás siendo establecido aquí en la tierra. Tú eres un diseño escogido por Dios. Amén. Amén. Él oró por sus enemigos, a pesar de haberlo tenido que acusándole todo el tiempo. Yo no sé quién te está acusando todo el tiempo, pero no podemos permitir, mis hijitos, a partir de esta fecha, que nuestro corazón sea alterado. Amén. Amén. Que nuestro corazón se siga inclinando al rencor, que nuestro corazón se siga inclinando al odio. El Señor nos hablaba el jueves de ¿qué? De la falta de perdón. Y yo le digo a ustedes y le pregunto, la falta de perdón es una puerta abierta. Yo quiero que entiendan esto. Es una puerta abierta al enemigo para destruir tu vida, para destruir tu familia, para destruir tu recurso, para destruir todo lo que eres, todo lo que tú representas en el reino, para destruir no solamente lo espiritual, sino lo emocional y lo físico. Amén. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Así también mi Padre hará con vosotros si no perdona de corazón. Escuchen esto, cada uno a su hermano. ¿Perdonar qué es? ¿Qué es la palabra perdonar? Estamos en la escuela dominical. ¿Qué es perdonar? Soltar. ¿Qué es perdonar? Indultar. ¿Qué es perdonar? Reconciliación, madre. También representa reconciliar. ¿Qué es perdonar? ¿Qué más? ¿Qué dices tú, Mary? Olvidar. Perdonar es liberar tu corazón. Iglesia, deja ir a la persona que te ofendió. Ya suéltala. Suéltala. Perdonar es tomar una decisión, y la iglesia tiene que entender que hoy tenemos que tomar una decisión, y esto es voluntario. Esto no es forzado. Porque muchas veces forzado, bajo las emociones, sueltas algo porque fuiste movido emocionalmente por una palabra. Pero cuando sales allá afuera, si ves a tu hermano, ves a tu amigo, si ves a ser querido, lo masticas pero no lo tragas. No sigamos, decía el Señor, negando la ofensa recibida. No sigamos pensando, porque hay gente que dice, ¿cuántos han perdonado? ¿Cuántos han perdonado de corazón? Díganme, ¿cuántos han perdonado? A veces pensamos que perdonar es borrar lo que ocurrió. Eso no es perdonar. No sigamos ignorando lo que pasó. No, yo no le presto atención a eso, pastora. Pero te conviertes en una ¿qué? En una bomba del tiempo. A veces hay gente que está tratando de olvidar, pero no olvida. Sí, así es. No perdonar, no sigamos disculpando al ofensor. Y esto se trata de que la puerta por donde entró ese dolor tiene que tener una salida. Esto es como la carne podrida en un congelador. Esto es como mal aliento. Lo
lo perciben otros, pero tú no lo percibes. Amén. Amén. ¿Cuál es la puerta por donde entró el dolor? El resentimiento, el odio, la amargura, el enojo, la rencilla. ¿Qué más? La discordia. Perdonar no es una alternativa, iglesia. Es que me tocó, pastora. Porque si yo no perdono, imagínese usted, me bajan del cargo. No, no, no. Perdonar no es una alternativa. Perdonar es un mandato. Porque la Biblia lo establece en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 14. ¿Sabe qué dice la Biblia? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Aleluya. Eso es así de fácil. Si tú no perdonas, el Padre no te puede perdonar. Esa es la ley. Esos son los mandamientos. Esos son los estatutos. La falta de perdón es una carnada. Escuche, hoy en día las iglesias están siendo sometidas, están siendo desviadas por esta carnada que el enemigo está lanzándole al creyente para dañar. Y la Biblia dice, ay del mundo por los tropiezos, pero ay del por quien venga un tropiezo. Amén. ¿De quién viene? De un hombre que ya conoció la palabra de Dios, de un hombre que fue testigo del poder de Dios, de un hombre que caminó bajo los preceptos divinos de Dios. Y es tiempo que la iglesia entienda que hay que cubrir esas ofensas. Pero pastora, pregunte, ¿cómo pastora yo voy a perdonar a aquel que tanto daño me ha hecho? ¿Cómo pastora? ¿Cuántos son nacidos de Dios? Amén. Pero dígame, levante la mano, ¿cuántos son nacidos de Dios? ¿Por qué no practican el amor? Porque el que es nacido de Dios, el amor de Dios practica. Amén. El amor cubre las muchas faltas que cometieron los amigos de Job. Él cubrió la falta que los amigos de Job cometieron contra él. Porque él entendió que el amor todo lo cree. Y él no buscó lo suyo propio, porque lo que pasa es que hay gente que busca lo suyo propio. Amén. Yo creo que en el tiempo que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, todo lo que padeció, ¿lo padeció en qué? En injusticia. Amén. Amén. Unos lo negaron, otros lo qué? Lo vendieron. Pero dice la Biblia que él nunca guardó rencor. Y si somos imitadores de Cristo, ¿por qué estamos guardando el rencor? El amor no tiene envidia. El amor no se envanece. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor todo lo cambia. El amor pasa por alto las ofensas. Entonces yo te voy a preguntar a ti hoy, ¿eres nacido de Dios? Porque el que es nacido de Dios, esta es una palabra que nos confronta. Y vuelve el Señor nuevamente a retomarlo y a rebobinarlo. El amor de Dios hace pasar por alto todas las ofensas. No una ni la otra, sino todas las ofensas. Job entendió que no necesariamente el problema era de quienes los amigos lo injuriaban, el problema era de él. Amén. Porque resulta que en lo más recóndito de su corazón había orgullo. Engañoso, perverso es el corazón. ¿Quién lo conoce? ¿Solamente quién? Dios. Yo puedo aparentar una cara, yo puedo reírme con mi hermano, pero solamente Dios es el que escudriña la mente y el corazón del hombre. Amén. Iglesia, cuando tú y yo nos perdonamos, el enemigo tomará ventaja de tu vida. Amén. Así es. Tomará ventaja de tus recursos, tomará ventaja de tus hijos, tomará ventaja de tus proyectos, tomará ventaja de tus visiones. Amén. Y tú y yo abriremos puertas que el enemigo va a aprovechar para destruirnos. Amén. Yo le decía esta mañana a alguien que le da un consejo. A veces nosotros tomamos decisiones, pero siempre tienen que ser en base a quién voy a arrastrar con esa decisión que yo tome. Yo tengo una familia atrás. Y cualquier decisión mala que yo tome, voy a arrastrar a mi familia, voy a arrastrar a mis hijos. Por eso dice la Biblia, por la maldad de los padres, la heredan los hijos. Amén. Santo. Amén. Una puerta había en Job, el orgullo. La pregunta a mi iglesia, ¿cuál es tu puerta? Donde la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 27, que dice, no deis lugar al diablo. No, llévate ese verso bíblico. No deis lugar al diablo. Satanás anda con vigilantes. ¿Lo sabías? Amén. Sí. Porque él, ¿cuál es su labor aquí en la tierra? Buscar un motivo para tener una legalidad tuya,
para irte a acusar ante el Padre. Amén. Por eso el Señor le dijo a Job, Satanás me pidió tu cabeza para zarandearla. Porque Él no hace nada sin que antes vaya ante el Padre con un argumento. Amén. El Señor quiere bendecir a la iglesia. El Señor dijo, háganlo el cumplimiento. Pero dice, el Señor va el enemigo ante el tribunal. Mira, si tú dices en tu palabra que una casa dividida contra sí misma no permanece, ¿cómo lo vas a bendecir? Amén. Si tú dices en tu palabra que podrán estar todos juntos si no se ponen de acuerdo, ¿cómo lo vas a bendecir? Amén, así es. Si tú dices en tu palabra que tú no estás dividido, ¿cómo vas a bendecir una iglesia que está dividida? Amén. Amén, así es. Si Job no hubiese orado, no hubiese perdonado, su oración hubiese sido estorbada. Iglesia, lo importante hoy de que tú perdones. Dios quiere restaurar. Dios quiere devolver muchas cosas, aún el amor que habías perdido. Pero esa falta de perdón, yo hace días, y se lo doy a la iglesia como testimonio, una persona me confrontó y me habló de una persona que se fue. Y cuando él me habló y me confrontó, en mí, yo reaccioné. Yo dije, ¿cómo tú me vas a decir que yo no lo perdoné? ¿Cómo tú me vas a decir? Yo empezaba a decirle. Y después en mi secreto, cuando me inclino al Señor, yo le dije, Señor, ¿por qué reaccioné así? Porque a veces hay reacciones, mis hijos, que miren el estado de tu condición. Soy humana. Amén. Y a veces creemos que nosotros no tenemos nada en contra de la otra persona. Pero cuando hay momentos, unas reacciones en nosotros, eso mide que tú en realidad todavía no has sacado a esa persona. Amén. Y me tocó y lloré esa noche, y lloré esa noche. Y esa noche no dejé de llorar. Y le pedí perdón a Dios y llamé a esa persona. ¿Y sabe lo que me contestó esa persona cuando yo lo llamé? Cuando yo le puse el mensaje, madre, estaba esperando tu llamada. ¿Cuántos están esperando por nosotros, mis hijos? Amén. ¿Cuántos están esperando por un reconocer tuyo? El orgullo no nos ha dejado doblegar. El orgullo no nos ha dejado pasar por alto las ofensas. Amén. Si Job no hubiese perdonado, ¿verdad? Amén. El enemigo, les garantizo. Hay gente que está orando y se está preguntando, pastora, ¿por qué yo oro? ¿Por qué yo ayuno? ¿Por qué yo vigilo y yo no he visto nada? ¿Cómo podemos orar? ¿Enojado? ¿Cómo podemos orar? En contienda. ¿Cómo podemos orar? En contra de la semejanza de Dios. ¿Sabías que todos ustedes son creados a imagen y semejanza de Dios? Amén. Y cuando yo aborrezco a un hermano, aborrezco a la semejanza que fue creada por Dios. Amén. Amén. Así es. Amén. ¡Homicida! ¡Mataron! ¡Sicariato! ¿Cuántas veces matamos a otro hermano? Amén. 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 Si Job no hubiese orado, yo quiero meter a la iglesia hoy, porque la gente tiene que empezar. Si tú quieres hoy, porque yo sé que hoy se va a romper algo muy fuerte aquí. Amén. Si Job no hubiese orado por sus, oró por sus enemigos, amigos, los que decía aparentemente que eran amigos. Amén. Aparentemente amigos. Te aseguro que hubiese cortado Job la comunión de él con el Padre. Te aseguro que si él no hubiese orado por sus amigos, la presencia de Dios no hubiese fluido como fluyó en Job para devolverle todo lo que había perdido. ¿Qué dice la Biblia en Marcos capítulo 11, 25? Cuando estéis orando, perdona. Escuchen. Cuando tú estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Iglesia, este camino no se trata de sentimiento. Tú no puedes seguir esperando, pastor, es que Dios me tiene que poner el sentir. Porque eso es mucho. Es que yo todavía, pastora, yo no siento todavía en mi espíritu, que son tan usados, en mi espíritu. ¿Quién dijo que tú eres espiritual? Yo no siento, amén. Si tú estás esperando a sentir para perdonar, olvídate. Recuerda que somos hijos de Adán. Y esa siempre es que, y en Adán siempre estuvo ¿qué? El pecado. La naturaleza adámica, ¿verdad? Amén. Ella no se mueve, ella se adormece y tiene control y dominio del ser humano. Amén. ¿Qué te está controlando? Dile que está a tu lado. ¿Qué te está dominando? ¿No será que Dios está esperando que tomes una decisión?
pero las decisiones correctas, pero no cuando tú lo sientas. Déjate de esa malicia del diablo que te ha puesto. Cuando yo lo sienta. Hay gente que dice, me tengo que morir. Así me dice uno, me tengo que morir. Amén. Y se muere, porque se muere espiritualmente. De pronto no te mueres carnalmente, pero te vas secando cada día más. Se te quita el resplandor. Empiezas a verte la cara como una maracuyá arrugada. Y la carne nos enseña solo a hacer cosas cuando las sentimos. Esa es la carne, solamente hacer cosas cuando las sientes. Pero el Espíritu te enseña a hacerlo por principio y cuando se percibe en el Espíritu. El espiritual, pesado espiritual. ¿Quién quiere orar, mis hijos, por un enemigo que le vive persiguiendo? Tremendo, ¿verdad? Y lo hizo el Señor. ¿Lo hizo por quién? ¿Lo hizo por quién más? Por Pedro. Y aún esto te acontezca, Señor. ¿Quién quiere orar, mis hijos? Por alguien que te está persiguiendo. ¿Quién quiere orar y bendecir al que solo te maldice? Amén. Amén. La esposa de José lo dijo. Cruzó y cuando lo vio, ¿qué le dijo? Maldice a tu Dios y muérete. Así le dijo. Maldice a tu Dios y muérete. Amén. La carne solo te va a decir ojo por ojo, diente por diente. La carne te va a decir manso, pero no menso. Amén. Eso te va a decir la carne. Jesús nos liberó con esta palabra: bendice. Amén. Amén. Él no solo lo predicó. Esto no es yo con una palabra. Yo les digo, mis hijos, cuando me monto aquí, el Señor me confronta a mí primero. Porque esto no es de predicarlo, esto es vivirlo. Amén. Y lo vivió en la cruz. Dijo, perdónales. Porque no saben qué. Lo que hace. Lo que dicen o lo que hacen. Jesús tenía un corazón ¿qué? Misericordioso. Jesús tenía un corazón ¿qué? Compasivo. Jesús tenía un corazón lleno de ¿qué? De amor. ¿Cómo trató a los que lo acusaron? ¿Cómo los trató? ¿Cómo los trató? Amor. Con amor. Entonces yo te vuelvo a hacer la pregunta, iglesia. ¿Eres nacido de Dios? Porque la iglesia tiene que entender que si tú no perdonas, Dios te va a entregar a los verdugos. Escuchen esto, no se me distraigan. ¿Sabes que si tú no perdonas, Dios te va a entregar? Mira, el Espíritu de Jehová nos entregará a los verdugos. Pastores, ¿y eso con qué se come? Eso con demonio. ¿Saben lo delicado de no perdonar, mis hijos? ¿Y qué significa eso, pastora? Son demonios atormentadores. Por eso tú estás viendo la iglesia, que muchos andan desestabilizados. Pastora, pero si yo estaba bien y de pronto sentí un desosiego, unas ganas de correr. Y el enemigo me dijo, mátate. Porque hay una puerta que se abrió y es la que la falta de perdón. Y estás a merced de que los verdugos lleguen y te empiecen a atormentar. ¿Cómo trató Dios a Job? Dice que Dios quitó la aflicción. ¿Cuántos quieren que la aflicción les sea quitada? Amén. ¿Cuántos quieren que esa tormenta, esa dificultad, y muchos han dicho, Señor, ya estuvo bueno y se han sentido cansados, turbados, Señor, ya siento que no tengo fuerza, quiero tirarla? Yo veo gente que está tirando la toalla. Amén. Pero dice la Biblia que el Señor quitó la aflicción, no de sus amigos. Deja ya suelta ese que tienes aquí en el corazón. Yo le decía a la iglesia el jueves, ellos siguen su camino. Ellos siguen su vida. Y tú todavía lo tienes aquí encapsulado. ¿Y cómo mides tú, pastora? ¿Cómo mido yo que todavía lo tengo aquí cuando te mencionan nomás el nombre? Gabriel. Parece que desnudas el rostro. ¿Verdad? Y sientes como que las fuerzas se te van y sientes como un susto, como un miedo, ¿verdad? Es porque todavía lo tienes ahí, esa es la señal. Que todavía tienes que soltar gente en tu corazón para que puedas, ¿qué? Ver eso que el Señor le devolvió, le recuperó ¿a quién? A Job. Esa prueba que estás pasando no es de la persona, ni de tu amigo, ni de tu vecino. Es porque Dios quiere desarrollar algo en ti. Amén. Es porque Dios quiere devolver en ti el amor de Él, en tu corazón, el amor para todos los hermanos. Amén. Amén. Dice la Biblia que cuando hubo orado por los que le perseguían, porque Jesús va más allá
de toda emoción y de sentimiento. No solamente orar por los que te hacen bien, cualquiera ora por los que te hacen bien. Y es mi pana, es mi amigo, es la persona la que yo más considero, ¿verdad? Es mi valecita, como dicen los jóvenes, ¿verdad? ¿Cierto? Es orar por aquellos que te hacen daño. Es orar por aquellos que te persiguen. Es aquellos que te hacen la guerra. Amén. Dile que está a tu lado. Perdona. Y dice la Biblia que orar, porque no solamente orar, iglesia. ¿Quiénes oran aquí? ¿Quiénes oran? Levanten la mano. ¿Pero en qué condición lo estás haciendo? ¿Todavía con esa persona ahí desde hace años? Dice que en respuesta a la oración de Job, Dios lo bendijo. Dios restauró su vida. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar tus finanzas. Dios quiere restaurar tus sueños. Dios quiere devolverte tantas cosas. Y iglesia, y cuando yo me trae a memoria un testimonio. ¿Quiénes conocen a Gigi Ávila? ¿Quiénes lo conocen? Dice que hace 20 años, dice que a él le mataron una hija, ¿verdad? ¿Cuándo saben ese testimonio? Y se la mataron en Miami. Dice que él estaba cuando él recibe la llamada y le dicen, el esposo de tu hija la mató y la mató a cuchilladas. Y él dice, mi corazón se desbarató en pedacitos. Su hija. Y en la manera como la mató, a puras cuchilladas. Y dice que él corre igual de la esposa, igual de la hija. Y dice que este hombre proclamó ayuno. Imagínense ustedes, proclamó ayuno. Y lo hizo por dos razones. Para que Dios le explicara por qué permitió que ese hombre matara a su hija. Y de la manera como lo hizo. Y la segunda razón, para que el que mató a su hija no fuera a la silla eléctrica. ¿Cuántos han escuchado ese testimonio? Amén. Amén. Y dice la Biblia que en el testimonio él entró en ayuno para que su corazón no odiara al varón que mató a su hija. Tremendo. En ayuno. ¿Estarás tú dispuesto a entrar en ayuno por la persona que te hace tanto daño, te hace la guerra? Imagínense, mató a su hija, la mata a cuchillada, y él dice que proclamó ayuno, y el ayuno para que Dios restaurara a ese varón. Mira esto, el ayuno para qué, para que levantara a ese varón, el ayuno para que él predicara dentro de la cárcel. Miren esto, el ayuno no fue ni para él, el ayuno fue para qué, para el varón que le secó la vida a su hija, y el que mató a su hija. Tremendo. ¿Y sabes para qué también ayunó? Para que Dios lo perdonara. Amén. Amén. Porque él supo que no fue él el que lo hizo, sino que lo que en el momento se manifestó el enemigo a través de él. Amén. Amén. Ahí es donde nosotros como creyentes debemos tener la capacidad espiritual de discernir quién está en aquel que te ha hecho la guerra. Iglesia, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a discernir quién está dentro de aquel que te calumnia, quién está dentro de aquel que te aborrece. Esto es un discernimiento espiritual, porque yo te aseguro que si él lo ve con los ojos carnales, yo creo que él mismo se hubiese metido en la cárcel y lo hubiese hecho utilizar. Claro. Si él no estuviera en lo espiritual. Amén. Así es. ¿Me dieron a entender? Amén, ma. Una acción, mis hijos, cuánto ha dañado el corazón de muchas personas. Dice que se encerró 14 días, ayunó para que el que mató a su hija no lo matara, porque lo iban a matar dentro de la cárcel. Miren esto, ¿estarás tú dispuesto a ayunar por aquel que te persigue, por aquel que te injuria, aquel que te ha hecho la guerra, aquel que es tu hermano, y sin embargo a la voz de tú dar la vuelta, es el primero que se te levanta contra ti? Y él dijo, no fue fácil. Así lo dijo en el testimonio. Para mí no fue fácil.
Una hija, cuando me entregaron ese cuerpo lleno de sangre, no fue fácil. Amén. Amén. Porque literalmente el corazón de él no quería perdonarlo. Así es. Él en su humanidad no quería perdonarlo. Mi carne no quería perdonar a quien mató a mi hija. Pero yo le dije a mi carne, vas a amar aunque no quieras. Qué bonito testimonio, ¿verdad? Vas a amar aunque no quieras, porque tú no te mandas sola. Porque la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Amén. Así es. Gloria a Dios. Porque él le dijo a su carne, esto lo estipula la Biblia. Y esa debe ser nuestra actitud a partir de hoy, mis hijos. Amén. Yo creo que a ti nunca te han matado un hijo. Ahora sí entendemos por qué no recibimos. Ahora sí entiende la iglesia por qué no hemos recibido, donde el Señor dijo, año de cumplimiento, Amén. Así. tiempo de recuperar. Entramos a un mes, mis hijos. Estábamos como la mujer que estaba dando a luz. Ya pasamos los procesos, ya concebimos. El pacto. ¿Ahora qué? Ya vamos a alumbrar. ¿Pero qué vamos a alumbrar? Dios solo responde a la oración que está de acuerdo a su perfecta voluntad. Amén. Tu voluntad aquí en este camino no cuenta. Amén. Amén. Tú tienes que empezar a ver a la carne. No quieres perdonar, te sometes. No quieres abrazarla, abrázala. No quieres acercarte a ella, acércate ahora con más razón. Amén. Amén. La pregunta que Dios quiere hacerte hoy es, ¿cuál es el corazón que tú tienes? Para mí es difícil verlo ahora, ¿verdad? Amén. Porque necesitamos tener 3 personas que nos hagan la guerra primero. Amén. Dile que está a tu lado. ¿Cuál es el corazón que tienes? Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conoce? Dios. Solamente Dios. ¿Cómo descubrimos tu corazón? Cuando estás bajo la presión de algo. ¿Cómo descubre el corazón de alguien? Cuando Dios permite te señalen, cuando Dios permite te cuestionen, cuando Dios permite te levanten calumnia. Ahí es donde tú vas a conocer lo que hay dentro del corazón del hombre. Cuando las cosas no te salen como tú quieres, ahí es donde vas a conocer. Cuando las cosas no te salen como tú planeas, cuando te corrigen, cuando te rebelas porque no te quieres sujetar, cuando siempre haces lo contrario a lo que el Padre ha dicho, ahí es donde yo descubro cómo está el corazón de una persona. Job no anheló el juicio para ellos. Escucha esto, déjate de estar ya enjuiciando a la gente. Déjate de estar haciendo oraciones ya contrarias. ¿No será que todo ese proceso que estuviste viviendo y sigues viviendo es porque Dios quiere sacar de tu corazón, desarrollar en ti el amor que ya has perdido? Y dice la Biblia que cuando Job hubo orado, anheló el perdón, fue ahí donde literalmente encontró la restauración de su vida. Amén. Amén. ¿Cuándo encontró la restauración Job de su vida? Cuando Job anheló el perdón. ¿Cuántos anhelan el perdón de Dios? Amén. Levántate, iglesia. Es un mensaje corto, pero un mensaje que llega a la conciencia. Y otra vez el Señor nos vuelve, el Señor, bueno, otra vez el corazón. Primero me hablaste de dañar el corazón. Guarda tu corazón, ¿verdad? Tienen frío, apaguen los aires, mis hijos. Ahora verás a ver cuando se apaguen. ¡Ay! ¡Qué caro, qué bueno hago! ¡Caramba! El hombre es incomprensible. Apágalos todos, ahora verás hace poquito. Sudando la bota gorda. El mío no me lo apague, yo no lo voy a tapar. Amén. Apágaselos ahí. Vamos a ver ahora cómo van a hacer. Ahorita verás a ver. Deja que pasen 5 minutos. Levanta tus manitos. A ellos sí, a mí no. Yo no lo pedí. Ellos sí, mira cómo están. A mí me parecen un caracol enrollado. Levanten sus manitos a ver. Colócame mi himno, por favor, hijo, que a mí me gusta tanto ministrar con él. Levanta tus manitos, amén. ¿Cuál es el título del mensaje? ¿Cuál es el título del mensaje? Wow, hasta eso se olvidó. ¿Cuál es el título del mensaje? ¿Ah? ¿Cuál es el título del mensaje? Levanta tus manitos al cielo.
cielo. Levanta tus manitos al cielo. Dile, Señor, perdóname. Hazle un poquito el volumen. Ríndete, iglesia. Yo creo que en esta mañana muchos van a encontrar la restauración de su vida, de su corazón, en el perdón hacia los demás. Es el perdonar a los demás. Es orar a favor de aquellos que no oran a favor tuyo. De eso se trata, iglesia. Tú vas a orar a favor de aquellos que no oran a tu favor. Es pedir por aquellos a los que tú no les caes bien. Pero no se trata de carne ni de sentimiento. Es cuestión de principios. Es cuestión de valores. Es cuestión de normas establecidas por la palabra de Dios. El Señor nos está hablando de corazón, de Job. ¿Cómo oró por aquellos que lo cuestionaban, que lo juzgaban? Y cómo solamente una oración que él hizo a favor de quienes lo injuriaron encontró la restauración para él mismo. Hoy Dios quiere que te encuentres con esta restauración. Aquí hay muchos Job de pie que han estado en situaciones caóticas porque no han tomado la decisión de orar por los que te hicieron la guerra. Hay personas aquí que deben tomar una decisión ya radical. Dios hoy ha determinado una restauración para la casa. Y Dios te dice, ama a tus perseguidores, ama a los que te calumnian, ama a los que no quieren nada contigo. Y hay gente que Dios lo trajo hoy aquí a este lugar para restaurarlos. Dios quiere. Oh, Santo. Pídele a Dios que te puede restaurar en esta mañana. Levanta tus manitos, dile, Señor, yo no sé qué tienes tú o a quién tienes por tantos años en tu corazón, pero vuelve que el Señor nos habló de eso y nos confrontó. Él trae tu corazón. Tu redentor no es el sistema, tu redentor es Cristo. Tu redentor no es el gobierno, tu redentor no es el pastor, tu redentor no es la iglesia, es Dios. Por lo tanto dice el Señor, poned la mirada en mí. Santo. Orar por los que te hicieron tanto daño. Yo no sé quién te hizo tanto daño, pero ora por esa persona, porque el problema es que has querido avanzar, pero hay una soga, me dice el Señor, que te jala al pasado. Hay gente aquí que ha querido levantarse, ha querido avanzar, pero hay una soga como que lo vuelve nuevamente al lugar de origen. Ya suelta ese pasado, suelta la iglesia, suéltalo, corta tú mismo y dice, Señor, yo hoy tomo la decisión, bájale un poquito, hijo, de cortarte con esa soga, que cada vez que me dispongo a vivir un futuro glorioso, esa soga me atrae nuevamente al pasado. Padre, en el nombre de Jesús, todo aquello que quiere detener la iglesia para que no avance, porque siempre miras al que habla mal de ti. Hay gente aquí que siempre está mirando a aquella persona que lo abusó de niña. Me dice el Señor, habla de alguien y no es para avergonzarte. Ya suelta eso. Y me muestra el número 9 años tenías cuando fuiste abusada. Suelta eso. Dios quiere algo de ti, no de esa persona. Y es hora de tomar la decisión. Pastora, ¿cómo hago para soltar yo a esas personas en una lista? El Señor nos puso esa terapia el día jueves y nos dijo, hagan una lista de todas aquellas personas a las cuales tú has tenido reviviéndola en tu corazón. Arrepiéntete por guardar esa falta de perdón en tu corazón.
Padre, yo vengo declarando que todo resentimiento, todo odio, hay alguien aquí que tiene que reconocer: tengo falta de perdón, pastora. Expresa tu perdón en forma. Mira, el jueves el Señor hizo algo aquí grandioso, maravilloso. Y de ahí esa persona no ha sido la misma. Se levantó y dijo: me levanto para avergonzar al diablo. Y hay gente que tú tienes que pedirle perdón. No te dejes arropar porque el que dirán. No te dejes arropar y qué va a decir la gente si yo me doblego. Porque a veces creemos que el orgullo puede más que nosotros. No, hijo. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero si persistimos con ellos, crearemos juicio y condenación. Dile: Señor, el Señor dice: la oración eficaz del justo puede más. Amén. Renuncia a todo espíritu de resentimiento, iglesia. Levanta tus manos. Hay gente que está siendo libre. Hay gente que se va a los abismos en el nombre de Jesús. Resentimiento. Se va todo espíritu de amargura, de odio, falta de perdón. Confiesa específicamente las razones por las cuales tienes esa falta de perdón. Dile: pastora, lo que pasa es que usted, Señor, esta persona me hizo esto, yo de verdad tomé la decisión mejor de alejarme. No era eso lo que Dios quería, que te alejaras. Era enfrentar tus gigantes. Porque la puerta por donde entró ese dolor tiene que salir. Iglesia, levanta tus manitos bien en alto y dile: Señor, yo perdono. Dilo con su nombre propio, dile: Señor, yo perdono. Detalla la herida. Dile: Señor, yo perdono a esta persona por la herida, el dolor que me causó o que me causaron. ¿Cómo me hicieron sentir? Recuerdos dolorosos que no te han dejado avanzar, que te han detenido en el tiempo, que te han hecho llorar, porque hubo gente que ha llorado. No sigas llorando en los escombros de tu pasado, te dice el Señor. Dile: Señor, yo hoy te entrego a todas esas personas y mi derecho a buscar venganza, porque hay gente que han querido hasta buscar venganza por su propia cuenta. Dile: Señor, yo hoy te entrego a esas personas y te pido, Espíritu Santo de Dios, ahora quiero que tú sanes mis emociones. Quiero que tú sanes mis emociones dañadas, porque han habido emociones que han estado dañadas, heridas. Dile: Señor, yo te pido perdón. Pastora, ¿cómo sé si yo sigo con la falta de perdón? Recordar y que te duela. Pero ¿cuándo es la señal de que ya a ti eso no te afecta? Que al recordarlo ya no te produce dolor. ¿Qué hay con aquellas personas, pastora, que no aceptan mi perdón? Ya tú hiciste lo tuyo. Allá ellos con Dios. Levanta tus manos. Señor, yo hoy decido voluntariamente soltar esta vida. Dios va a restaurar a muchos aquí. Dios va a restaurar. Y dice la Biblia que cuando Job hubo orado, quitó Dios su aflicción y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Levanta tus manos. Hay algo que está en camino. Hay algo que va a traer regocijo y alegría para tu vida. ¿Acaso yo impediré el nacimiento? Yo no lo voy a impedir. Es el tiempo, mis hijos. Hay otra persona aquí que vino con una respuesta. Él no va a impedir el nacimiento. Solo está buscando nuevamente que te vuelvas a Él. No somos jueces de nadie, mis hijos. Ya quitemos el dedo acusador. Dios hace como Él quiere, cuando quiere y a la manera que Él desea. Solo levanta tus manitos y dile: Señor, entra una nueva temporada. Entra una nueva dimensión, porque hoy he entendido que los mejores amigos, mis enemigos, son los mejores amigos de mi propósito. Hoy he entendido que esa leve tribulación momentánea va a traer un peso de gloria para mi vida. Hoy he entendido que la gloria postrera
segunda de esta casa será mayor que la primera. Todo espíritu de falta de perdón sale de los cuerpos. Toma aire, iglesia. Toma aire. Ponme una música suavecito, hijo. Si te puedes sentar, te sientas. Sí, siéntate. Porque hay algo que Dios va a liberar en tu corazón ahora. Y ponte la manito en el corazón. Dile, Señor, yo me libero hoy de esas cargas de opresión. Y toma aire. Yo me libero hoy del resentimiento. Yo me libero de la amargura. Mira, hay maldiciones y patrones repetitivos que hoy Dios te va a hacer libre. Esas reacciones de pronto. Esas reacciones, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo rompiendo. Es una maldición generacional de ira. Dile, Señor, yo renuncio a esa maldición generacional de ira, de odio, de resentimiento, de amargura, que recibí desde el mismo momento en que fui concebido en el vientre de mi madre. Ponte la mano en el ombligo. Dile, Señor, yo hoy decido voluntariamente romper con esa marca, porque no quiero que mis futuras generaciones arrastren con la maldad de mis antepasados y mis ancestros. Yo hoy decido romper con esa maldición, porque yo veo una marca. Pero el Señor dice que esa marca no quiere que pase a tus futuras generaciones. Dile, Señor, yo vengo rompiendo desde el cordón umbilical. Desde el mismo momento en que fui concebido en el vientre de mi madre, en el ombligo, hijo, no en tu pecho. Rompe con esa maldición. Dile, yo rompo ahora con esa marca de rechazo, de odio, de resentimiento, de amargura, de falta de perdón. Toma aire, iglesia. Déjalo por 8 segundos. Falta de perdón tiene que salir, te va a los abismos. Rechazo, miedo a ser rechazado, autorrechazo, sales ahora. Hoy se expande una luz, veo como una luz empieza a caer en la iglesia y esa luz empieza a penetrar en el pecho. Toda opresión, depresión, tristeza, abatimiento, congoja, desesperanza, dolor. Perdona, agárrate de la mano de tu esposo. Dile, yo te perdono. Perdóname a mí por todas las veces que te hice sentir mal, por todas las veces que te dejé un dolor en tu corazón. Perdóname por cada palabra que salió de mi boca, que te hirió, que te lastimó, que dejó en ti un profundo dolor, porque yo no quiero que la semilla que fue implantada en tu vientre reciba la marca que yo recibí desde niño, de niña. Hoy decido voluntariamente renunciar a mi pasado. Hoy decido voluntariamente renunciar a esas marcas, a esos escombros, porque yo hoy decido ser dimensionado y recibir lo nuevo que tú tienes para mí. Te perdono, mamá, te perdono, papá, por todas las veces. Mira, hay gente que no quiso, no fue deseado, y eso viene de una línea generacional, tus reacciones. Te perdono, mamá, te perdono, papá, por todo lo que vino por la línea de mi papá y de mi mamá. Hoy decido entrar a la genealogía de Cristo, porque hoy se va a cumplir lo que un día le dijiste a Job. Te restauraré, te devolveré el doble. Hay gente que va a recibir el doble de lo que ha perdido. El doble de lo que ha perdido, me dice el Señor. Pero ora por ese hermano que tantas veces chocas con él. Cuando ores, tú te vas a dar cuenta que Dios va a quitar esa aflicción. Levanta tu manito de iglesia, la mano derecha. Devolverá el doble. Hoy lanzo esa palabra.
de todas las cosas que habías perdido. Y te bendice Jehová el postrer estado más que el primero. Hay respuesta positiva, Jason. Hay respuesta positiva. Hay noticias que van a alegrar el corazón de muchos. Hay noticias que van a alegrar el corazón de muchos. Y yo veo un corazón, un sol. Y el sol está saliendo. Y está en su mejor resplendor. Y dice el Señor, el sol de justicia ha llegado. Y saltarán como becerro en la manada. Gracias, Señor, porque las cosas pasadas ya no las traigáis más a memoria, así te dice el Padre. He aquí yo traigo cosas nuevas. Pronto saldrán a la luz. Ahora sí entiende, iglesia. Es orar por el que te persigue. Orar por el que te hizo daño. Orar porque te lastimó. Esa fue la vida de Jesús aquí en la tierra. Todo lo que Él padeció fue injusticia, mis hijos. Y nosotros no estamos exentos. Dale gracias ahí donde estás y bríndale un fuerte aplauso al Espíritu Santo de Dios. Bríndaselo fuerte. Fuerte, fuerte,